era el pago normal de la obligación, el cumplimiento normal de la obligación dentro de un lapso de tiempo que el mismo contrato se podía establecer, ¿verdad? Dentro del mismo contrato se podía desarrollar. Entonces, en este caso, compañeros, el asunto es que aquí nosotros podemos visualizar y ver de una manera más clara lo que habíamos platicado, compañeros, de el cumplimiento de las obligaciones civiles o jurídicas, ¿verdad? En relación a las obligaciones eh, sociales, morales y naturales, en las cuales no tenían o no poseían, compañeros, eh, no poseen la coercibilidad, ¿verdad? La coercibilidad que sí tienen las obligaciones civiles, compañeros, porque son obligaciones jurídicas, es decir, pueden obligar a alguien a cumplir. Entonces, el incumplimiento de las obligaciones, básicamente, tenemos que hacer referencia a qué tipo de cumplimiento existe. Ya lo habíamos visto en la clase anterior, pero el cumplimiento que se suscita, compañeros, que se presenta, es, primero, el cumplimiento voluntario, compañeros. El cumplimiento voluntario. El cumplimiento voluntario es cuando una persona que está obligada cumple de manera libre y espontánea, compañeros, espontánea, las obligaciones para ser cumplidas, ¿verdad? Voy a cumplir, solicito un préstamo, solicito un préstamo y me dan de lapso 12 meses y en los 12 meses yo pago, ¿verdad? Entonces ese es un cumplimiento voluntario, no me están obligando, ¿verdad? No me están forzando a cumplir con la obligación, compañeros. A eso se denomina cumplimiento voluntario. Pero también tenemos lo que es el cumplimiento forzoso. El cumplimiento forzoso, compañeros, es el cumplimiento en el cual existe la coercibilidad, ¿verdad? La coercibilidad, es decir, cuando se produce una situación en la cual la persona que debe de cumplir el deudor no cumple, no quiere cumplir, ¿verdad, compañeros? No cumple, ya sea por una situación de tipo voluntario o porque simplemente tiene algún tipo de problemas para cumplir con la obligación. Entonces, a eso, compañeros, se le denomina cumplimiento forzoso, ¿verdad? Cuando se forza a la persona a que cumpla con la obligación, ¿verdad? Se acude con el juez y por vía judicial se forza a la persona que cumpla. Entonces, existe una tercera, eh, una tercera división que ya lo habíamos visto, pero de una manera muy breve, que era el cumplimiento por equivalencia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, el cumplimiento por equivalencia es cuando en determinado momento se establece daños y perjuicios. Yo tengo un contrato con una persona, ¿verdad? Un arquitecto para que me cumpla con construir mi casa y no la construye, no cumple. Entonces ahí se le deducen daños y perjuicios. Recordemos otra cosa, compañeros, algo de lo que habíamos platicado en varias ocasiones, y es que el derecho civil es pecuniario, todo es dinero. Así como en el caso del derecho penal,
hay deducción de responsabilidades personales a través de la restricción de la libertad. En este caso no, aquí no. Aquí lo que hay es deducción de daños y perjuicios, y eso se traduce en dinero, para que la gente pague, para que la persona que está demandada pague. ¿Por qué? ¿Por qué daños y perjuicios? ¿Por qué esa frase? ¿Por qué se le denomina así? Primero, daños, compañeros. Daños porque se afecta o se lesiona en determinado momento el patrimonio, ¿verdad? Se lesiona el patrimonio. Entonces, a eso es a lo que se refiere el daño, ¿verdad? Aquí vemos cómo encaja lo que hemos estado viendo desde el inicio del curso, compañeros, porque en las primeras clases del programa nosotros vimos cuál era el aporte que se hacía de el aporte que se formulaba, ¿verdad, compañeros? Al, al derecho civil, ¿verdad? En relación a lo que eran las obligaciones. ¿Por qué? Porque en determinado caso, en determinada situación o circunstancia, se establecía que el acreedor ya no podía, eh, en determinado momento, disponer del físico del deudor. Es decir, ya no lo podía hacer su esclavo, ya no podía golpearlo, sino que tenía que ir en contra de su patrimonio. Y compañeros ha evolucionado hasta nuestros días y está incluido dentro de nuestra legislación. Entonces, en este caso, el patrimonio, compañeros, el patrimonio el conjunto de bienes que tenemos pueden verse afectados por alguna situación, por algún incumplimiento de una obligación. Pueden lesionarse, pueden lesionar nuestro patrimonio. A eso, compañeros, a esa lesión o afección que se desarrolla en contra del patrimonio de una persona, se le denomina daño. Daño. Entonces, ahora ya sabemos que parte de lo que hay que pagar cuando dicen, bueno, dedúzcale daños y perjuicios, quiere decir que parte de lo que se paga es una reparación del patrimonio del acreedor. Luego tenemos lo que se denomina perjuicio, compañeros. Perjuicio o lucro cesante, ¿verdad? ¿Qué es el perjuicio o lucro cesante, compañeros? El perjuicio o lucro cesante es lo que se deja de ganar por el incumplimiento de una obligación. Puede ser que no solamente se afecte el patrimonio, ¿verdad? Que se lesione el patrimonio, sino que también al afectarse el patrimonio, también exista un problema en relación a lo que yo dejé de ganar, compañeros, a lo que en determinado momento ya no pude eh, adquirir, ¿verdad? Lo que dejé de ganar. Les pongo un ejemplo para que esté más claro. Yo incluso se los trasladaba aquí en la diapositiva. Cuando una persona que posee un carro para hacer fletes, en determinado momento sufre un choque. Entonces, se deducen daños y perjuicios, pero aquí podemos desglosar bien el daño y el perjuicio o lucro cesante, ¿verdad? El daño se afectó mi patrimonio, le hundieron la lodera al carro. Y el lucro cesante o perjuicio, compañeros, es cuando se afecta lo que dejamos de ganar. Pongamos que el carro está, que es lo que les traslado aquí, 10 días dentro del taller. Pero yo ganaba por día
500 quetzales haciendo fletes. Y el carro está a 10 días. Yo perdí 5,000 quetzales. Entonces ahí podemos ver que me tienen que pagar no solo los 5,000 quetzales, sino tienen que pagarme la reparación, ¿verdad? La lodera que se hundió. Porque son daños y perjuicios, compañeros. Entonces, eso es el cumplimiento por equivalencia, ¿verdad? No cumplieron con la obligación, bueno, entonces se les sanciona al pago de daños y perjuicios, ¿verdad? Entonces, en eso se tienen que pagar cierta cantidad. Veamos lo que dice el artículo 1434, por favor, compañeros, de nuestro Código Civil. Dice el artículo 1434. Los daños que consisten en las pérdidas que el acreedor sufre en su patrimonio y los perjuicios que son las ganancias lícitas que deja de percibir deben ser consecuencia inmediata y directa de la contravención, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse. Entonces, en este caso, compañeros, en este caso, el, en este caso, perdón, es que a veces interrumpo un poco la exposición porque doy el ingreso a los compañeros que están solicitando. Entonces, compañeros, les comentaba. eh, Aquí podemos ver en en la legislación cómo existe el, la diferencia entre el pago de la afección que existe al patrimonio y el pago que debe de realizarse por el lucro cesante, ¿verdad, compañeros? Porque se dejó de recibir, ¿verdad? Se dejó de recibir algo por culpa de alguien que incumplió con una obligación. Entonces eso hay que tenerlo en consideración. Veamos el artículo, compañeros, 1435. Dice el artículo 1435. Si la obligación consiste en el pago de una suma de dinero y el deudor incurre en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos y a falta de convenio en el interés legal hasta el efectivo pago. Esto es cuando se refiere a que puede ser pago en relación a los intereses, compañeros, a los intereses que puedan deducirse, ¿verdad? Incluso aquí hace referencia al interés legal, cuando no se ha planteado a través de un contrato, ¿verdad, compañeros? De un contrato en el cual pueda en determinado momento plantearse una, una situación en la cual ambas partes lleguen a un acuerdo, incluso en relación al interés que deba de pagarse, que hace referencia al interés legal. Para que ustedes lo tengan, compañeros, pudieran hacer una llamada en su código para que puedan observar el artículo 1947, compañeros, el artículo 1947 que hace referencia a el interés legal y lo define, dice, artículo 1947, el interés legal es igual al promedio ponderado de las tasas de interés activas publicadas de los bancos del sistema del día anterior a la fecha de su fijación, reducido en 2 puntos porcentuales. Su publicación o en caso de duda o discrepancia, se solicitará informe a la Superintendencia de Bancos, el cual tendrá carácter definitivo. Eso es para poder calcular el interés legal, compañeros. Recordemos que muchas de las obligaciones traen o acarrean interés, como por ejemplo los préstamos, ¿verdad? Donde existen incluso tasas de interés, se calcula muchas veces con tasas de interés internacionales, como la tasa LIBOR, ¿verdad? Para el pago de una obligación. Entonces, eso es de tenerlo en consideración. Fíjense, compañeros, que en el examen, saliéndome un poquito del tema, en el examen técnico profesional o examen privado, se califica, perdón, una parte que se le denomina manejo de código.
Entonces, siempre es bueno ir haciendo sus llamadas en su código para eh, tenerlo listo para esas situaciones, ¿verdad, compañeros? Entonces, veamos ahora lo que dice el artículo 1436. El artículo 1436 dice, las partes pueden fijar anticipadamente una cantidad que deberá pagar el que deje de cumplir la obligación o no la cumpla de la manera convenida, o retarde su cumplimiento, la cual en tales casos compensa los daños y perjuicios. Esto lo vamos a ver ahorita. Es cuando las partes se ponen de acuerdo, las partes, los contratantes, los contrayentes, se ponen de acuerdo para establecer o calcular los daños que deben de deducirse por el incumplimiento de una obligación. Entonces, veamos la siguiente diapositiva, compañeros. Sistemas de evaluación de los daños y perjuicios. Los sistemas de evaluación de daños y perjuicios son tres, compañeros. El primero es el sistema convencional. El sistema convencional, compañeros, es cuando las partes, los contratantes, se ponen de común acuerdo para establecer y determinar los daños y perjuicios en los que los contratos pueden, al ser una situación en la que se establece un consentimiento, es decir, que ambas voluntades llegan a un acuerdo, ahí se establece una cláusula, compañeros, que se denomina cláusula penal, ¿verdad? La cláusula penal es eh, la cláusula penal es aquella en la cual se penaliza un determinado incumplimiento de una obligación. Por ejemplo, en el primer caso que yo les ponía, el del arquitecto, que no cumple con entregar la casa, es posible que el contrato con el cual se constituyó la obligación, el contrato en el cual se constituyó la obligación, compañeros, traiga una cláusula penal y ahí se penalice a la persona que incumpla con no entregar este bien inmueble en determinada fecha. Supóngase el 25 de mayo y el ingeniero, la tenía que entregar, perdón, el 15 de mayo y no lo entrega. Entonces tendrá que penalizársele con 5,000 quetzales, por ejemplo. Entonces eso ya está eso se consigna dentro de la cláusula penal y ya está dentro del contrato. Eso se hace, compañeros, se hace para ahorrar tiempo y ahorrar dinero en relación a las partes, ¿verdad? En relación a los contratantes, compañeros, porque en determinado momento se suscita esta situación, ¿verdad? En la cual hay un incumplimiento, pero entonces ya existe la previsión, ¿verdad? En la cláusula penal. ¿Qué quiere decir? Se penalizará al que incumpla la obligación de tal y tal manera. Entonces ese es el sistema convencional, porque el sistema convencional incluye la cláusula penal, es decir, la cláusula de penalización. Ambas partes llegan a un acuerdo sobre la penalización que pueda existir en relación al incumplimiento de una obligación. Eso es la cláusula penal, compañeros. Luego tenemos el sistema de evaluación de daños y perjuicios legal, que son el conjunto de situaciones que en determinado momento el código incluye, compañeros, la ley desarrolla, ¿verdad? Entonces, incluso cómo debe de pagarse, si se suscitan intereses moratorios, ¿verdad? Entonces, eso, compañeros, está incluido en lo que es la legislación. Entonces a ese sistema de evaluación se le conoce como
legal. Y por último, compañeros, nosotros tenemos al sistema de evaluación de los daños y perjuicios judicial. Judicial es cuando ya interviene el juez, ¿verdad? Quiere decir que en algún momento se aplicó la coercibilidad y el juez está obligando, le está deduciendo daños y perjuicios y que los cumpla por haber lesionado el patrimonio de otra persona y tiene que pagar lo que deja de ganar por el incumplimiento de esta obligación. Fíjense, compañeros, que muchas veces se pretende evitar esta situación o por lo menos minimizarla al consignar la cláusula penal, porque de esa manera ya se establece cuánto tiene que pagar una persona por incumplir una obligación o cómo se va a calcular, sobre qué porcentajes. Entonces, en este caso ya no hay que acreditar, ya no hay que presentar tantos medios probatorios para que el juez establezca los daños y perjuicios, sino que simplemente el mismo contrato lo establece a través de la cláusula penal, ¿verdad? Se le denomina penal no porque en determinado momento señale algún tipo de privación de libertad, sino porque es una penalización que se va a efectuar. Entonces, en esto, compañeros, ¿verdad? En el sistema de evaluación de los daños y perjuicios podemos ver nuevamente lo que habíamos establecido, ¿se recuerdan? De las obligaciones sociales, morales y naturales que no eran coercibles y las obligaciones civiles que por ser jurídicas sí son coercibles y pueden obligar a que el acreedor obligue al deudor a cumplir con la obligación. En este caso es el sistema judicial, porque a través del sistema judicial el juez podrá en determinado momento obligar a la persona, a quien haya incumplido, a que cumpla, ¿verdad? Y bajo los términos que considere. Es decir, se le presentan los medios probatorios y entonces ya va a calcular las lesiones sobre el patrimonio y lo que se dejó de percibir. Veamos la siguiente diapositiva, compañeros. Fíjense que en este caso vemos lo que es la culpa, compañeros. Fíjense que existen varias situaciones o circunstancias, compañeros, en las cuales se puede eh, incumplir con una obligación. Puede existir la culpa, puede existir el dolo, ¿verdad? Y a eso se refiere esta situación. Fíjense este tema, esta última figura que estamos abordando. Fíjense que lo que pasa es que para incumplir la obligación podemos hacerlo a través de una falta de diligencia en el cumplimiento de la misma. O lo podemos hacer intencional, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo. Cuando hay falta de diligencia, cuando se es en determinado momento negligente, ¿verdad? Entonces estamos ante lo que es la culpa. La culpa no necesariamente es que una persona tenga la intención de realizar algo, de desarrollar algo, sino simplemente es cuando por falta
por negligencia, por falta de diligencia, ¿ah? Por imprudente, incurrimos en una, incurrimos en una figura que se le denomina culpa, porque a través de eso se puede incumplir con una obligación. En determinado momento yo tengo que salir de mi casa. Voy para mi trabajo y salgo muy acelerado y no me llevo mis lentes y necesito lentes para manejar. Y debido a eso me paso un alto y colisiono con un vehículo. Realmente, y me dicen, bueno, mire, pero entonces usted adrede no se trajo los lentes. No, realmente fue por una imprudencia, ¿verdad? Falta de negligencia. Yo debí haber dejado los lentes en un lugar en los que yo los encontrara rápidamente y pudiera en determinado momento llevármelos porque sé que necesito lentes para manejar. Entonces, eso es la culpa, compañeros, cuando en determinado momento se incurre en alguna imprudencia que puede afectar, ya sea en el incumplimiento de una obligación o generar en determinado momento alguna obligación que deba de cumplirse, ¿verdad? Hay dos tipos de culpa, compañeros. La primera es la culpa contractual. La culpa contractual, compañeros, es la que está incluida al momento de no cumplir con un contrato, ¿verdad? Y por ser imprudente, por ser negligente, incumplo con el contrato. Entonces, al no cumplir con el contrato, ya no podría yo cumplir con la obligación y se me podrían deducir daños y perjuicios. ¿Verdad, compañeros? Recordemos que lo de la culpa, por muy sin intención que sea, produce daños y hay que repararlos. No sé si ustedes en algún momento han escuchado o han visto lo que colocan en algunos almacenes donde dice es para los niños, ¿verdad? Realmente es para los padres, ¿verdad? Para que vigilen mejor a sus hijos, donde dice cada travesura tiene su factura. Entonces eso quiere decir que si por alguna imprudencia o alguna falta de diligencia se rompe algo, lo van a tener que pagar. Entonces, algo así es la culpa, compañeros, ¿verdad? Contractual. En este caso, supongamos el caso que habíamos platicado del arquitecto que incumple con construir una casa. Resulta que el arquitecto iba a construir la casa, tenía 3 meses para construirla, pero en determinado momento, eh, a sabiendas que tenía 3 meses, dice, bueno, tal vez me alcanza el tiempo y me voy en un viaje de descanso. Resulta que el regreso hay algún problema y se tarda más tiempo y se lleva más tiempo del que debía haberse ido y cuando regresa el tiempo para cumplir con la obra es insuficiente. Realmente ahí no fue que él tuviera la intención, ¿verdad, compañeros? No es, no es a través del dolo, sino es a través de la culpa, porque por una falta de diligencia de él, por una imprudencia, incurrió en algún problema, ¿verdad? Y en este caso no cumplió con un contrato, entonces se le va a penalizar.
Bueno, sí, usted no cumplió, pero entonces tiene que pagar 5.000 quetzales, o 10.000, 15.000, o el porcentaje que se calcule para que se calcule en determinado momento para cubrir los daños y perjuicios. Fíjense, compañeros, que aquí me hacen una pregunta, aquí a través de los mensajes, y tiene que ver con los pasos a desnivel de la Petapa y la Roosevelt. Entonces, en este caso, fíjense, compañeros, que aquí no creo yo que no se hayan construido por una cuestión de negligencia. Yo creo que es por otra cosa. O sea, realmente eh, no creo que hayan calculado mal los tiempos o alguna cuestión así, sino hay otro tipo de situaciones ahí por las cuales no se ha podido cumplir. Pero de alguna manera la mayoría de contratos, en este caso, se tira más al área administrativa, ¿verdad, compañeros? Entonces entran a operar otra serie de normas. Pero lo que sucede es que en bastantes contratos, realmente casi la mayoría de contratos del Estado, se utiliza la figura de la fianza, que ya la hemos abordado en otras clases, y con la fianza se garantiza, ¿verdad? Lo que en determinado momento pudiera pasar. Mire, si en determinado momento la obra no se concluye en tal tiempo, entonces deberá de cumplir con esta situación, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que, como funciona a veces la fianza, es como cuando se está efectuando un arrendamiento, un alquiler de una casa, y le piden al inicio del arrendamiento, ¿verdad? Del alquiler, le piden que se pague un depósito. ¿Para qué sirve el depósito? Por si las personas se van y hay algunos daños que haya que reparar, entonces del depósito que ellos han dejado, de ahí es donde se toma ese dinero, ¿verdad? Para poder cumplir con esos, o reparar esos daños. Pues una cosa así es la fianza, ¿verdad? Que se otorga en este caso por ser una cuestión del Estado estatal, ¿verdad? Entonces, eh, si no pagan, si no tienen o no cumplen con la obligación, entonces se ejecuta la fianza y el dinero sirve para cumplir con los daños que ha generado el incumplimiento de la obligación. De hecho, cuando se termina la obra y todo va normal, no se ha deducido ningún tipo de responsabilidad porque la obra se entrega en tiempo. Entonces se puede solicitar la devolución de la fianza, ¿verdad? Para que o sea, yo di eso como garantía, si pasaba algo, pero no pasó nada, entonces devuélveme el dinero. Es una cosa así. Pero en este caso estamos hablando más que nada de un asunto de tipo administrativo, porque es del Estado, ¿verdad, compañeros? Pero hay algunas situaciones que se asemejan muchísimo a lo que es el área civil, que es entre los civiles, ¿verdad, compañeros? Veamos ahora la culpa extracontractual, compañeros, delictual o aquiliana, ¿verdad? La culpa extracontractual, delictual o aquiliana, esa culpa tiene relación con un hecho delictivo, ¿verdad? Cuando una persona comete un delito, transgrede la ley, generalmente hay dos vías. La vía penal, ¿verdad? Que se le deducen responsabilidades, pero limitando su libertad. Y la civil, ¿verdad? Que aquí, como les decía, es una cuestión onerosa. Entonces, aquí se le van a deducir daños y perjuicios, ¿verdad? Daños, lesión a su patrimonio, perjuicio o lucro cesante
porque se le va a deducir lo que dejó de ganar la otra persona. A eso se refiere esta situación. Recordemos que muchas veces se incurre debido a una imprudencia en algún delito. Yo trasladaba un ejemplo de una situación que se suscitó ya hace bastantes años, donde una persona, era un joven, impactó un carro, porque quería experimentar qué se sentía al chocar otro vehículo, al impactarlo. Eso fue lo que dijo. La cuestión es que en este caso no tenía la intención de matar a nadie, pero el impacto fue fuerte y se murieron las dos personas que iban en el otro carro. Entonces, en ese caso, ya hay un homicidio. Entonces, ahí sí ya se le deducen responsabilidades penales, ¿verdad? Y aparte, hay que deducirle los daños y perjuicios. Chocó el carro, lo tiene que arreglar. Si el carro servía para algún tipo de trabajo, hay que pagar también el lucro cesante, ¿verdad? El perjuicio. Y también, en determinado momento, el quitarle la vida a dos personas, se le van a deducir responsabilidades penales. Entonces, esta culpa, compañeros, no se refiere tanto al incumplimiento del contrato, sino al hecho de que hay una transgresión de la ley. Posiblemente la intención, como les decía en este caso, ¿verdad? La intención no era matar a las personas, pero se presentó, ¿verdad? Gracias a su imprudencia, la imprudencia de esta persona. Entonces eso, compañeros, trae como consecuencia que en algún momento se deduzcan los daños y perjuicios correspondientes, ¿verdad? Aparte de las responsabilidades penales por una situación como esas. No sé si tienen alguna duda, compañeros, alguna inquietud, alguna observación de lo que vimos el día de hoy. Todo claro, licenciado, muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Entonces, miren, compañeros, vamos a ver en la próxima clase. Vemos siempre los, la culpa, ¿verdad? Los grados de culpa, el dolo, y vemos las medidas conservatorias o auxiliares del acreedor. Y esa sería la última clase, compañeros, que tenemos eh, prevista. Entonces, a ver, la compañera Gabriela Salvatierra. Buenas noches, Lick. Perdone con una pregunta. Las notas del parcial, ¿cuándo las va a subir usted? Mañana. Las notas se suben mañana. Lo que sucede es que todavía incluimos ahorita las, eh, las notas de los exámenes extemporáneos, compañeros. Entonces, ya se terminaron de subir y mañana temprano se van a, se van a publicar. Entonces, no se preocupen, ya mañana tienen notas. Muchas gracias, En el licenciado. transcurso de la mañana. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, compañeras. Gracias, licenciado. Feliz Feliz noche. noche. Licenciado, buenas Buenas noches, noches. compañeras. Licenciado, Licenciado, gracias. feliz noche. Licenciado. Licenciado, perdone la consulta.